Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos sean. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de tener este tiempo con la única finalidad de hablar de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por cada una de sus bendiciones. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Le damos gracias al Señor porque sabemos que su misericordia es nueva para nosotros. Le damos gracias al Señor por su gracia infinita, gracia reflejada en el amor hacia nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Quizás aunque no podamos entender la dimensión de este amor, quizás aunque yo no pueda comprender a este Dios de misericordia, a este Dios de gracia, a este Dios de amor, porque al hablar del Dios de misericordia y de la gracia y del amor que ha tenido para nosotros, necesariamente yo tendría que reflexionar en el hecho de que Él entregó a su único Hijo. Así está expresado en la Escritura. A su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por todos nosotros. Y yo debo reflexionar en esta expresión. Se entregó por todos nosotros, absolutamente, no hizo ninguna excepción, no excluyó a nadie. Para confirmar la palabra de Dios, cuando Dios dice que en este tiempo en el que estamos, en este día y en esta hora, Dios dice que el sol sale para buenos y para malos, que la lluvia cae para buenos y para malos. Y entonces, ¿qué marca la diferencia? La diferencia está marcada por aquellos que buscan a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Y que al buscarlo de esta manera, algo obra en la vida de aquellos que le buscan y le aman, de aquellos que le buscan de verdad. Y lo que obra en la vida de estas personas es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Nuestra oración en esta tarde, elevada al Señor, es para que se despierte en todos nosotros una necesidad de querer conocer a Dios, de querer tener una relación con Dios, de querer conocerlo, que haya una verdadera necesidad, que podamos realmente entender cuál es nuestra circunstancia humana, más allá de lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que conocemos en el mundo como lo concebimos. Más allá de que en el día a día yo puedo levantarme en mi propio esfuerzo y llevar a cabo una serie de actividades y de rutinas que conforman la vida de cada uno de nosotros. Y esto tiene que ir más allá para saber que nada de eso, nada, absolutamente nada sería posible sin la voluntad de Dios. Dice su palabra, si vivimos es porque Dios así lo ha determinado, y si morimos es porque Dios así lo ha querido. En el libro de Job, Job expresa un agradecimiento total, absoluto,
en el cual no hay absolutamente nada para que Él pueda entender, que depende completamente de la voluntad y de la misericordia y de la gracia y del amor de ese Dios, cuando Él lo expresa diciendo: ciertamente Dios me ha sacado desnudo del vientre de mi madre. En otras palabras, Dios nos ha dado la misma capacidad a todos. Job termina diciendo: y desnudo me regresará a la tierra. Y lo que está diciendo es que no me voy a llevar absolutamente nada material. Y humanamente, y no necesariamente estoy diciendo que esto esté mal o equivocado, pero el hombre, nosotros vivimos en el día a día simplemente queriendo atesorar cosas materiales. Y ninguno de nosotros está excluido de esta situación. Todos humanamente lo deseamos. Socialmente queremos que así sea. Nos esforzamos por lograr muchos objetivos en nuestra vida y que estos objetivos se reflejen en un bienestar social, económico, laboral, personal, familiar. ¿Acaso esto está mal? De ninguna manera. El punto en cuestión es si en medio de todo esto el hombre, nosotros, podemos voltear al cielo, levantar nuestras manos y decir: gracias Dios, gracias Dios, porque aunque hay cosas que no entiendo y no comprendo sobre tu presencia, sobre quién eres, algo dentro de mí me dice que eres real, que verdaderamente existes, que verdaderamente me has amado, que verdaderamente tienes pensamientos de bien y no de mal para mí, que has prometido para mí una vida eterna y saber que tengo esperanza. En esta semana, algunos de ustedes que quizás no me estén escuchando en esta tarde, han venido como en cada tiempo de consulta con problemas de enfermedad. Y ustedes saben que por dedicarme específicamente al hecho de ser oncólogo, los problemas que yo tengo que abordar son problemas de cáncer. Son personas que vienen con muchas preguntas, muchas incógnitas. En medio de todo esto, yo le doy gracias al Señor porque me permite plantear en un momento determinado que si confían en Dios. Esta semana fue muy particular porque la mayor parte de alguna manera me expresaban que simplemente creían que hay un Dios, que no es posible que no haya un Dios, pero el conocimiento se limitaba simplemente a saber que hay un Dios. Y que cuando uno los lleva a un punto de decir: bueno, ¿y cómo es ese Dios en el que crees? Bueno, Dios es bueno. Y uno preguntaría: ¿y por qué es bueno? Simplemente porque en este día, hoy, estamos aquí. Y la pregunta empieza a cambiar cuando llegamos a un punto de decir: y cuando tú no estés en este mundo, ¿sabes qué va a pasar? Y he aquí el escenario cuando ellos señalan: nada, no va a pasar nada, no hay nada. Y esto está en el corazón de Dios, porque Dios desea que nosotros podamos conocerle. Dios desea
que podamos comprender que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Dios desea que nosotros podamos comprender y entender que Él tiene preparado un tiempo para todos nosotros en la eternidad con Él, en la que dice que Él mismo reinará entre nosotros, en el que ha hecho promesas eternas, en el que sus promesas para nosotros son que nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no será corrupto como el cuerpo que tenemos ahora. ¿Por qué se enferma este cuerpo? Porque es un cuerpo que no heredará la vida eterna, es un cuerpo que heredó la corrupción, que heredó el pecado. Y yo oro para que Dios nos dé entendimiento en relación a esto. Y sabemos que es un cuerpo que es corrupto porque en el día a día se va deteriorando, como ocurre con la mayor parte de los sistemas biológicos. Si usted deja una fruta por varios días en un lugar, pasado el tiempo podrá observar que ese fruto se va marchitando, que se va haciendo, que va teniendo cambios, que incluso va cambiando de color, de consistencia, ya no tiene la misma consistencia que tenía cuando era un fruto recién. Lo mismo ocurre con el ser humano, vamos cambiando en el día a día. Y llegará un tiempo en el que no será más, humanamente hablando. Y Dios quiere que nosotros vayamos más allá. Dios quiere que yo pueda comprender que dentro de ese cuerpo hay un alma que siente, un alma que palpita, un alma que razona, un alma que comprende, un alma que se emociona. Dios quiere que yo esté consciente de ello. Y de que esa alma habita en este cuerpo que físicamente yo lo veo, pero no puedo ver mi alma. Y Dios me dice en su palabra, todas las almas son mías. No hay una sola que no le pertenezca a Dios. Aunque algunas almas se rebelen contra Él, o algunas de ellas muestren desconocimiento e ignorancia de la presencia de Dios. Y el corazón de Dios sé que se entristece cuando el hombre no tiene ninguna esperanza después de esta vida. Es una verdadera tragedia. Porque si nosotros supiéramos que hay una vida después de esta vida, solo ese hecho probablemente debería mantener en nosotros una expectativa, una esperanza de que hay una vida nueva, de que es mejor, de que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que ya no habrá más dolor, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más angustias, ya no habrá más enfermedades. Y Dios dice, porque las cosas viejas habrán pasado. Para nosotros es un punto de partida. Como vimos la reunión pasada, y quizás recapitulemos un poco, cuando Dios dice, el tiempo ha llegado. El tiempo se ha cumplido hoy para todos nosotros, para todos aquellos que no conocen a Dios. Dios dice, el tiempo ha llegado hoy. Es el día, es el tiempo en el que Dios quiere que nosotros podamos comprender, entender y conocer que ha llegado el tiempo de nuestra salvación, que ha llegado el tiempo en el que Dios se ha revelado a nuestra vida como el Dios todopoderoso, como el Dios cuyos atributos hablan de su soberanía. Dios quiere que yo comprenda esto. Y en la medida que yo puedo entenderlo, saber que Dios envió a su Hijo para que en la manera en que yo conociera al Hijo, aunque Él haya muerto hace 2000 años, Él dejó testimonio y ese testimonio hoy me permite entender y comprender quién era Jesús.
No era un hombre, era el Hijo de Dios. Era la imagen misma del Dios divino. Era el reflejo de la gloria de Dios. Dios quiere que yo tenga un impacto y una impresión de esto. Porque entonces yo puedo decir, si Jesucristo es un reflejo de ese Dios eterno, si Jesucristo es un reflejo de la gloria de ese Dios eterno, si Jesucristo es la manifestación del corazón de Dios, entonces si yo conozco a nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo la oportunidad de conocer ese Dios, a un Dios lleno de amor, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que puedo decir, Él me ama, aunque mi vida haya habido circunstancias difíciles en las que piense que yo no le interesaba a nadie, que a nadie le preocupaba, que fui abandonado quizás por mis padres o por mis seres queridos o aún de adulto. Pensar que nadie me quiere es mentira. Dios me ama, Dios te ama. Y como Dios nos ama, ¿qué cosas acaso no quiere un buen padre para sus hijos? La Escritura dice que nosotros los seres humanos, y siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Qué no nos dará el Padre Celestial, el Padre, el dueño de todas las cosas, a nosotros? Si se las pedimos conforme a su voluntad y a sus propósitos. Por eso, hoy tenemos tanto por agradecer. Por eso hoy puedo decirles, el tiempo se ha cumplido, el día de su salvación ha llegado hoy a sus vidas. Y así como hubo un pueblo al cual el Señor se reveló, que en algún tiempo de la historia estuvo de esclavo, y que Dios envió a un hombre para anunciarles que el tiempo de su libertad había llegado, que el tiempo de su salvación había llegado, que ese era el tiempo en el cual ellos serían sacados de la esclavitud y serían llevados a un lugar llamado la tierra prometida. Un lugar que sería de ellos, en el que serían libres, en el que Dios reinaría con ellos si ellos creían en la promesa. Y en nuestra reunión pasada, Dios nos permitió reflejarlo esto a través de una proclamación en donde dice: yo proclamo hoy con la palabra de Dios que el tiempo de Dios se cumplió en Cristo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de nuestra libertad, el tiempo de nuestra salvación, el tiempo de nuestra redención, el tiempo en el que Dios de una manera total se dio a conocer a nosotros, sin restricciones, sin condiciones, de una manera total. Y Dios exhortó para cuando ese tiempo llegara, yo hablara de sus testimonios, de lo que Dios iba a estar haciendo en mi vida, y que no me avergonzara de ello, y que lo haría delante de líderes, delante de reyes, delante de gobernadores, delante de presidentes, y yo les diría: el tiempo de mi libertad ha llegado hoy. Soy un hombre libre. Cristo me liberó. Soy libre. Soy libre de la esclavitud. Soy libre de las cadenas que me ataban. Por eso hoy adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoro al Rey que quebró el pecado en mí y pagó mi rescate. Lo pagó con su sangre.
Lo pagó con el tesoro más preciado que hay en el universo, la sangre que me redimió, que me justificó, que me limpió y con la cual yo puedo levantarme hoy contra toda opresión que viene del reino de las tinieblas. Hoy tú puedes decir, usted puede decir, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy un esclavo más, porque ahora soy libre, soy hijo del Altísimo. Este es el tiempo del Señor para mí, soy libre para siempre. Y orar pidiéndole, Señor, ayúdame a mantenerme, ayúdame en la lucha, ayúdame cuando la duda me asalte, ayúdame, Señor. La palabra del Señor dice, y este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Si yo clamo hoy a Dios, Dios me da la certeza de que Él me está escuchando. Dios nos ha dejado a nosotros hoy su palabra para que yo pueda creer. En nuestra reunión pasada hablamos de Isaías 61 y de Lucas 4:18, en la cual hay una relación de la Escritura en el cual nuestro Señor Jesucristo está señalando y está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu del Padre está sobre mí, y las palabras que yo les hablo a todos ustedes no son mis palabras, no son palabras de hombre, aunque Él era hombre. Jesús decía, son palabras en espíritu y son palabras en verdad, porque vienen de la boca de mi Padre. Por eso el Señor decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el hecho de que el Espíritu de Dios estuviera sobre nuestro Señor Jesucristo, de que Él fuera ungido por esa palabra, por ese Espíritu, era para traer buenas noticias del reino de los cielos. Buenas noticias para los pobres. Y no está hablando de los pobres económicamente. Estaba hablando de aquellos que tienen un espíritu dispuesto para creer. No habla de escasez, habla de humildad. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, me ha enviado para sanar a los quebrantados del corazón. ¿Qué es un quebrantado del corazón? Somos nosotros. Somos todos nosotros que en el día a día hay algo que nos va lastimando. Tantas cosas que dejamos entrar a nuestro corazón. Resentimientos, amargura, falta de perdón, enojo, soberbia, vanidad, ambición. Dios ha venido a sanar esos corazones. Y sigue diciendo, he venido a pregonar libertad para los cautivos. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento el día de hoy de que sin Cristo somos esclavos. Y hay una película que quizás veamos a alguien que es esclavo, que está encadenado y que está trabajando quizás en una mina o en un lugar rompiendo piedras o cargando carbón y está ahí todo el día, de noche y de día y le dan de comer mal y no le dan agua y está adelgazado y está sufriendo y es azotado y es golpeado físicamente. Y nosotros preguntaríamos, ¿acaso en el día a día sin Dios no vivimos así? Angustiados por lo que va a pasar el día de mañana, angustiados porque hay incertidumbres políticas, económicas, angustiados por saber que hombres malos, perversos e impíos se apoderan de las cosas y ponen el pie sobre los más débiles, agobiados y angustiados de saber qué va a pasar el día de mañana. Y el Señor dice, yo he venido a proclamar libertad para todos estos que aún mantienen la esperanza de un tiempo mejor, que aún mantienen la esperanza de un tiempo en el cual serán consolados, de un tiempo
en el que serán exhortados. Yo vine a ponerlos en libertad. Ya no son más esclavos. En Cristo hay libertad. En Cristo hay libertad. Y Jesús continúa diciendo, vine a compartirles el año agradable del Señor. Este tiempo se cumplió con el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a nacer. Y a través de esto les dio potestad a todos aquellos que reconocieron a nuestro Señor Jesucristo de ser llamados hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el mismo Espíritu, el Espíritu de su Hijo, para que yo pueda aclamar el día de hoy, Abba Padre, Abba Padre, bendito seas, Abba Padre. Es una expresión de saber que no estoy desamparado. Es una expresión de saber que yo encuentro pronto auxilio en medio de mis tribulaciones, en medio de las malas noticias, en medio de los problemas. Yo puedo decir, Abba Padre, Abba Padre. En Él encuentro el consuelo que yo necesito. Sé que Él, su palabra me dice que no me va a dejar y no me va a desamparar. Que aunque yo no lo vea, Él está ahí para sostenerme permanentemente porque soy su hijo. Y al ser hijo, soy heredero, heredero, heredero del reino de los cielos, coheredero con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Dios nos dejó testimonio. Moisés es enviado delante de Faraón, que mantenía de esclavo al pueblo israelita. Moisés tenía conocimiento de que esto era una labor que él no podía comprender y entender, y dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo lo haré yo? Yo solamente soy un hombre, y ¿cómo voy a ir delante de este hombre que tiene todo el poder de esta tierra y que mantiene cautivo a tu pueblo? En otras palabras, ¿con qué cara voy a ir delante de Él? ¿Con qué argumentos voy a ir delante de Él? Y el Señor le dice, ve porque yo voy a ir contigo. Ve porque yo te voy a dar los recursos necesarios para que estés frente a Él, para que no temas. Ve, yo te voy a fortalecer. Y ante la duda, Moisés sigue preguntando y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía un báculo y el Señor le ordena que lo aviente, que lo tire. Y al tirarlo, la vara se convierte en una serpiente, que era una manifestación, que era una señal. Para nosotros, esa vara y ese báculo es la palabra de Dios. Es nuestra arma. Pero no puedo tenerla si yo no la conozco, si yo no voy a ella. Y nuestra exhortación permanente en Cristo, nuestra familia, es vaya a la palabra de Dios, examine la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, atesórela, trate de aprendérsela. Porque esa palabra que usted está atesorando, llegado el momento, hará todo aquello para lo que ha sido enviada, aun cuando usted no pueda comprenderlo y entenderlo. Tendrá una palabra para el que llora, tendrá una palabra para el que sufre, tendrá una palabra para el que está enfermo, podrá exhortarlo. Eso hace la palabra de Dios, aunque yo no pueda entender cuando yo la estoy leyendo y no pueda saber qué es lo que va a hacer esa palabra. Y déjeme decirle que ante tantas situaciones,
Puedo decir que somos testigos de lo que la palabra de Dios hace cuando muchos de ustedes incluso han expresado y han dicho después de escuchar la palabra de Dios: no sé por qué me siento más tranquilo, no sé por qué me siento en paz, no sé por qué, pero sé que las cosas van a ir mejor porque sé que Cristo ahora es el que controla mi vida, que depende de Él. No sé qué es lo que ha pasado, y eso es lo mismo, es un reflejo de lo que va a ocurrir, lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Y luego Moisés dice: bueno, y si aún así no me creyeran, y si aún así no me creyeran, ¿qué voy a hacer? Y esta palabra durante mucho tiempo no la comprendía yo, no la entendía. El Señor le dice a Moisés: mete tu mano en tu seno. Y luego le ordena sacar su mano. Y cuando Moisés saca la mano, él puede observar que la mano se ha transformado en una mano leprosa. Podríamos decir en una mano que estaba enjuta, que estaba podrida. Si alguno de ustedes no ha visto la lepra, hoy en tantos medios de comunicación puede buscar y poner ahí lepra y ver las deformaciones que produce. Médicamente se pierde la sensibilidad, los dedos se fracturan, se rompen. Era una enfermedad para la que no había curación. Y esto es lo que está experimentando Moisés cuando mete su mano en su seno y lo saca y ve la mano leprosa y el Señor y se asusta, y luego el Señor le dice: vuelve a meter tu mano y ahora sácala. Y entonces él ve que la mano se ha recuperado nuevamente, que ya no tiene eso que había experimentado. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor con esto? Yo puedo decir que el tiempo del Señor se cumplió un día cuando pude comprender qué era lo que el Señor me estaba diciendo, y seguramente les ha dicho a muchos. Cuando Moisés metió en su mano y sacó su mano y estaba cambiada, él metió su mano hacia la región del corazón. Y eso es lo mismo para hoy en nosotros. ¿Qué es lo que hay en tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? La palabra de Dios dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre, porque ahí anidan todas las emociones del ser humano. Ahí radica la soberbia, ahí radica la avaricia, ahí radica la lujuria, ahí radica el deseo, ahí radican todas las perversiones del ser humano. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando a este hombre, y es lo que el Señor nos está diciendo hoy: mete tu mano y examina tu corazón ante la luz de mi palabra. Y examínalo para que te des cuenta de lo que hay, para que en la medida que te das cuenta de lo que hay puedas cambiar y puedas experimentar un cambio que yo te doy el día de hoy. Eso era lo que estaba experimentando Moisés. Y cuando vuelve a meter su mano y su mano ha cambiado, es el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando Dios dice: yo voy a cambiar esos corazones del ser humano, esos corazones endurecidos, esos corazones llenos de amargura, esos corazones de piedra. Yo lo voy a cambiar con mi palabra. Y entonces, el día de hoy, son corazones transformados. No es que ya sean diferentes completamente, porque la transformación debe de mantenerse en el día a día, sin separarnos de Dios. Pero Dios prometió y cumplió diciendo: yo voy a cambiar ese corazón de piedra por un corazón sensible, por un corazón humano, por un corazón que sea conforme a mi corazón, un corazón que esté lleno de misericordia, un corazón que esté lleno de compasión, un corazón que pueda compadecerse de aquellos que sufren, de aquellos que lloran, de aquellos que están enfermos, de aquellos que necesitan ser consolados.
Dios le dice, ve con estas señales, ve con mi palabra y ve con un corazón transformado. Dios desea que nosotros seamos testimonios vivos, de que la gente pueda decir: algo ha pasado en tu vida, tú no eres el mismo. No sé qué es, pero estás raro, estás distinto. Incluso hablas distinto. No lo sé, no sé qué está pasando en ti. Dios desea que esto pueda ser posible para que los demás puedan desear eso mismo, que no es de nosotros, sino es la manifestación de Dios transformando nuestras vidas. Y aún el Señor va más allá, porque después le dice que tome el agua y el agua se convierte en sangre. Sangre y agua como testimonio. ¿Qué significa esta agua y esta sangre como testimonio? Cuando voy a la escritura me dice que hubo un tiempo que Jesús estaba en la cruz. Ya estaba muerto. El soldado vino a romper las piernas para que terminara de morir, pero se maravilló de ver que ya estaba muerto. Y para cerciorarse de que Jesucristo como hombre ya estaba muerto, tomó su lanza y la clavó en su costado, de la cual brotó agua y sangre, que es la misma señal que el Señor le da a Moisés también, para testimonio de que su Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Por eso hoy podemos levantarnos en oración y decir: gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por liberar al pueblo que tú estás juntando, Señor. Un pueblo que crea en el Hijo. Un pueblo que sea restaurado. Un pueblo que sea valiente. Un pueblo, Señor, que proclame tu nombre sin vergüenza. Un pueblo que pueda decir: Cristo es Rey y Señor de señores. Que yo pueda decir hoy: somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa sangre yo puedo decir que toda angustia, todo dolor, todo quebranto se rompe a partir de ese momento. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, así lo dice la Escritura. Y entonces dejamos de vivir nosotros para que Cristo empiece a vivir en nosotros, en un proceso dinámico, en un proceso continuo, que no termina hasta el día en que somos llamados delante del Señor. Y en el nombre de Cristo podemos levantarnos ante las adversidades y ante los problemas para declarar que ya no soy más esclavo del pecado, que no soy más esclavo de la hechicería, de la brujería, que ya no soy más esclavo de Satanás, porque Cristo me ha liberado. Ahora la sangre de Él me ha marcado y no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos libres, somos redimidos, somos santificados, hemos sido restaurados por nuestro Señor Jesucristo. Y su palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento yo puedo decir que Jesucristo gobierna sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos, y que ellos serán llamados hijos de luz. Hoy los exhorto a todos ustedes para que se levanten en el nombre de Jesús, para que caminen en libertad en el nombre de Jesús, para que se levanten, caminen y proclamen que Jesús es el Señor. Ya no somos más esclavos. Ahora somos más que vencedores por aquel que nos amó. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes y si Dios quiere, aquí nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.